Hemos revisado entonces que el Big Data no puede ser aplicado por cualquiera. En general son muy pocas empresas a nivel mundial que tienen la cantidad de datos suficientes para hacer Big Data. Eh, otra diferencia relevante que no alcancé a incorporar en el video anterior tiene que ver con la exactitud de los datos. Nosotros cuando en el laboratorio hacemos algún experimento, tratamos de que sea lo más trazable posible, que los datos sean bien exactos. Eso cuando ya uno llega a trabajar en data mining, también, obviamente mucho más flexible, pero también se depuran los datos a propósito de tener una mayor exactitud de ellos. En cambio, en Big Data nosotros lo que buscamos es analizar todo, 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 y desde ahí analizar patrones que nos permitan estudiar y comprender de acuerdo a lo que estamos estudiando. Lo relevante de todo esto, sí o sí, es que yo hago Big Data o Data Mining en concordancia con lo que yo quiero, con los datos que tengo, con la capacidad de procesamiento que tengo y lo que yo quiero obtener. Y así, yo, por ejemplo, puedo hacer multiplicidad de estudios para establecer y comparar pronósticos en diversos tratamientos, saber qué fármaco le es más útil a una persona o no. Veíamos delante el caso, por ejemplo, en el VIH, el, el análisis genético del tropismo y la integrasa es fundamental, porque yo si así puedo discriminar a un paciente si le sirve el elvitegravir, el dolutegravir o el raltegravir, si es susceptible o resistente, perdón, etcétera. O a un paciente que sea HLA-B5701 positivo, por ejemplo, como decíamos, si yo no va a tener mayores problemas para desenvolverse en su vida diaria, pero el día de mañana si ese paciente tiene VIH, yo no lo puedo tratar con abacavir porque el tratamiento le va a terminar provocando una sobrereacción del sistema inmune que va a peligrar su vida. Lo más probable es que fallezca, etcétera. Entonces, para analizar algunos ejemplos, vamos a recordar el brote anterior de influenza que hubo, que era la H1N1, que se caracterizó no solo por incorporar brotes atípicos, ¿no es cierto?, que correspondía a la influenza porcina, sino que también traía características del brote anterior, que era la influenza aviar. En la generalidad de estos brotes, y lamentablemente lo estamos viendo nuevamente en nuestro país, se demora la gente en consultar al médico, los exámenes se demoran, etcétera, lo cual llevaba en ese entonces a que la CDC tenía unos reportes con 2 semanas de retraso, al menos. Y en paralelo a esto, se contaba con un modelo matemático que habían establecido que, en el que ellos habían podido distribuir, en estudios anteriores, habían visto una probable distribución de la influenza invernal en Estados Unidos por regiones específicas y etcétera, contrastando los datos que tenían antes de la CDC con la búsqueda en Google. Recuerden ustedes que estamos hablando de miles de millones de consultas diarias. Y en base a esta publicación hubo un grupo de científicos que dijo, bueno, entonces vamos a meter no algunos, no por correlación, todos los términos de búsqueda a los cuales pudieron acceder, 50 millones de términos de búsqueda corrientes de todos los días en Google, y esto lo compararon con los casos que tenían de gripe estacional del 2003 al 2008, los registros de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Que ingresaron todo esto, perdón, a un algoritmo al cual no le importaba la relación, no le importaba si casa tenía que ver o no con influenza. Entonces, ahí se hicieron más de 450, ahí este algoritmo corrió más de 450 millones de modelos. ¿Para qué? Para encontrar algún modelo que permitiera establecer más o menos algún patrón predictivo. Y desde ahí emanó, ahí debería decir software,
en realidad un algoritmo que permitía que cuando habían 45 términos de búsqueda generales, se correlacionaban con una persona que probablemente tenía infección con H1N1. En resumen, ¿qué se logró con esto? Que yo filtraba las búsquedas de Google con el algoritmo que se había creado y desde ahí, según la búsqueda de determinadas personas, a mí me identificaba las rutas IP de personas que posiblemente podían estar infectadas con H1N1. En algunos casos, a propósito de este método investigativo, se fue a la dirección de las personas, se les consultó, muchos de ellos se hicieron análisis y efectivamente la mayoría estaba contagiada de H1N1, personas que todavía ni siquiera se habían cuestionado ir a médico. O sea, el rol que puede tener el Big Data y el data mining a propósito de las grandes pandemias que no se espera terminan, sino que va a venir una y después otra y después otra. Nosotros tenemos grandes herramientas que nos permiten adelantarnos a ellas. Ahora, a propósito de esto, si a alguien le interesa hacer Big Data Mining, yo esto lo puedo hacer tanto en mi computador como en un servidor local o arrendar un sitio en la nube. Ojo, que en la nube, aquí les dejé los tres principales. Amazon, junto a los otros dos, pero el principal es Amazon. Y en la nube yo puedo arrendar tanto el servidor, que tiene ventaja y desventaja. La desventaja es que lo tengo que pagar, lo ocupe o no lo ocupe, o lo que puedo arrendar es la capacidad de procesamiento y ahí yo pago según lo ocupe, etcétera. Una herramienta fácil de instalar en sus computadores es el programa RapidMiner, que también es de código abierto. La mayor parte de los que yo les, es que no todos, la mayor parte de los programas que les he mostrado son de código abierto y lo cual ha permitido irlos perfeccionando a propósito de que también la comunidad científica se pone a disposición de los hallazgos, ponerlos también a disposición, valga la redundancia, para otras personas. Entonces, este RapidMiner, este es el menú más o menos de trabajo, etcétera. Hay alguna guía, igual, estos programas, además de ser bien intuitivos, tienen hartas guías, etcétera, que pueden descargar. Yo también en el link, además de dejarle el link del video de antivirus, en este les voy a dejar, perdón, de VIH, acá les voy a dejar la página donde la pueden descargar. Y a mí me permite analizar datos, depurarlo y agruparlo y graficarlo de distintas maneras. Aquí yo estoy en la parte de gráficos, aquí se modifican los datos, la análisis estadístico, etcétera, pero si yo quiero plotear acá, en este caso, por ejemplo, he ploteado pero con tres variables, con respecto, por ejemplo, a la antigüedad de un tratamiento, al costo que este pueda tener y a los reclamos de los pacientes asociados a este, etcétera. Y la ventaja es que en esta área de trabajo yo puedo establecer si yo quiero que el resultado que me dé sea un árbol de decisión, u otro, digamos, parámetro. Los árboles de decisión son los que me dicen, el paciente tiene un ingreso líquido menor de tanto, ya, él no me va a comprar la metformina que de recubrimiento, que no daña, que no, se va a ir a la que le dan en el hospital, si es, etcétera. Entonces, con respecto a eso, yo sí, de estos modelos que le hablaban, me va a establecer finalmente, aquí está en código binario, en 1 y 0, me va a mostrar si es probable que el paciente deje o no deje el tratamiento. Esto se ocupa, por ejemplo, en la universidad, en la probabilidad de que un alumno pase o no el ramo, en concordancia de los promedios de los ramos anteriores, etcétera. En las compañías telefónicas, la probabilidad de fuga de un cliente y hacer retención, etcétera. Pero para nosotros en clínica, como insisto, tiene variable utilidad. Entonces, ya con este cuarto video, que deberían haber sido tres, pero en función del tiempo tuvimos que alargarnos un poquito, nos permiten concluir, en definitiva, el funcionamiento normal de un sistema fisiológico va a depender de cada una de las macromoléculas que le componen. Por lo tanto, si yo estudio sus macromoléculas, puedo estudiar el sistema. Si yo quiero conocer el sistema, lo puedo hacer a través de sus macromoléculas.
En viceversa, ya en mira a la fisiopatología, si a mí me llega una persona que presenta trastornos digestivos, es porque algún patógeno o alguna que establece alguna molécula, toxina, etcétera, que van a interactuar con este, o alguna molécula propia del sistema digestivo puede tener alguna alteración que en determinadas condiciones le haga no actuar óptimamente, etcétera. Y ahí corresponde a ustedes, como investigadores, ¿no es cierto?, ahondar en de qué se trata. Por eso disponen de diversas fuentes de datos y de información confiable para trabajar que se les entregaron y diversidad de herramientas bioinformáticas que nos permiten trabajar en medicina. Con esto entonces cerraríamos lo que es las clases de hoy. Recuerden hacer las tareas en el bloque que queda. Dudas me consultan vía correo. Si fuese necesario establecer un foro porque alguien me escribió, yo lo voy a hacer y les voy a establecer los avisos. En particular, la clase de hoy no debería tener mayores inconvenientes a propósito de que solo entrega insumos y de conocimiento. Pero ya para que recuerden irse preparando para la próxima semana, a inicios de semana les voy a entregar la guía que ustedes ya el día jueves tienen que haber llegado con ella al menos leída para que puedan contestar el test de entrada y así yo me aseguro que llegan con conocimientos base. Yo igual les voy a dar alguna explicación tanto desde la teoría que permite hacer la simulación como de la simulación en sí misma y van a empezar a trabajar la guía con la cual van a elaborar informes en grupo que también tienen que entregar. Así que no se le olvide el próximo jueves estar conectados en el horario que a cada sección les corresponde. Eso, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana siguiente.